El ítem 16, bueno, estamos en el capítulo 23, ya lo veis, moral extraña. El ítem 16 dice así: cuando Jesús dijo, no creáis que he venido a traer la paz, sino la división, su pensamiento era este: no creáis que mi doctrina se establecerá pacíficamente. Habrá de traer luchas sangrientas, cuyo pretexto será mi nombre, porque los hombres no me habrán comprendido o no habrán querido comprenderme. Los hermanos, separados por sus respectivas creencias, desenvainarán la espada uno contra otro, y la división reinará en el seno de una familia cuyos miembros no compartan la misma fe. He venido a arrojar fuego a la tierra para limpiarla de los errores y de los prejuicios, del mismo modo que se prende fuego a un campo para destruir las malas hierbas que han prosperado en él, y tengo urgencia en que ese fuego arda para que la depuración sea más rápida, puesto que de este conflicto saldrá triunfante la verdad. Sobre este párrafo, decir que si leemos solo no creáis que he venido a traer la paz, sino la división, podemos pensar que Jesús está diciendo una cosa y manifestando otra, porque afortunadamente Jesús lo que quería era la paz y lo que quería era expandir el amor entre todos y cada uno de todos nosotros. Entonces, viene a decir que no va a traer la paz, no la paz en sí de riñas que nosotros entenderíamos entre hermanos, ¿vale? Lo aclara muy bien porque dice, no creáis que mi doctrina se establecerá pacíficamente. Eso hubiésemos querido nosotros, porque aquí hemos tenido la Santa Inquisición, en el que por unos egoísmos, por unas envidias, se llevaban a los mismos vecinos e incluso a familiares a las hogueras, con el pretexto de que eran brujos, simplemente denunciándolos para quedarse con las propiedades. Entonces, Jesús lo deja bien claro, y los hermanos espirituales que nos aconsejan y nos amplían la palabra de Jesús lo dejan muy claro. Por mi nombre habrán guerras, y así ha sido. Actualmente, afortunadamente para nosotros, no hay guerras, o no hay tantas guerras, vamos a decir que no hay tantas guerras a nivel religioso, pero aún así estamos lejos de comprender bien todo lo que es el Evangelio y de ponerlo en práctica, ¿vale? Siempre digo lo mismo: si alguien quiere colaborar, explicar algo, hacer preguntas, pues nada, que levante la mano, y José Manuel aquí, que lo ve, me lo dirá, y esto es abierto para todos. Dice, a la guerra sucederá la paz, al odio de los partidos, la fraternidad universal, a las tinieblas del fanatismo, la luz de la fe esclarecida. Entonces, cuando el campo esté preparado, os enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, que vendrá a restablecer todas las cosas. Es decir, que como dará a conocer el verdadero sentido de mis palabras, que los hombres más esclarecidos podrán finalmente comprender. Pondrá término a la lucha fratricida que divide a los hijos del mismo Dios. Cansados finalmente de un combate sin consecuencias, que solo deja a su paso la desolación y que no lleva más que perturbación al seno de las familias, los hombres reconocerán dónde están sus verdaderos intereses, tanto en lo relativo a este mundo como al otro. Verán de qué lado están los amigos y los enemigos de su tranquilidad. Entonces
todos se cobijarán bajo una misma bandera, la bandera de la caridad, y las cosas se restablecerán en la tierra de acuerdo con la verdad y con los principios que os he enseñado. Nos deja con este escrito, obviamente, mucho más tranquilos, esclarecidos de lo que en la primera frase nos dice Jesús. Verdaderamente a nadie le gusta el combate, sobre todo porque en un combate, en una guerra, no hay vencedores ni vencidos. En una guerra hay luchas entre hermanos y por lo tanto, a nivel espiritual, que es lo que nosotros estamos aquí haciendo, también pasa lo mismo. En un combate largo siempre acabamos cansados ambas partes y lo que pretendemos es poner en práctica lo que Jesús nos enseñó, el amor y la caridad. Continuamos por el ítem 17. Dice, el espiritismo viene a realizar en la época prevista las promesas de Cristo. Sin embargo, no puede cumplirlo sin destruir los abusos. Al igual que Jesús, se topa con el orgullo, con el egoísmo, con la ambición, con la avaricia y con el fanatismo ciego. Estos, empujados hasta sus últimas trincheras, intentan cortarle el camino y le oponen trabas y persecuciones. Por esa razón, también él debe combatir, pero el tiempo de las luchas y las persecuciones sangrientas ha pasado. Las que deberá enfrentar son de índole moral y el final de todas ellas está próximo. Las primeras han durado siglos, estas durarán apenas algunos años, porque la luz, en lugar de partir de un único foco, fluye a raudales en todos los puntos del globo y abrirá más rápidamente los ojos de los ciegos. Leyendo estas palabras, cuando dice las primeras guerras, las primeras luchas han durado siglos, y estas nuevas, después de que el Consolador ha venido para decirnos todo lo que nos ha dicho, dice, estas durarán apenas algunos años. El libro del Evangelio se escribió a finales del siglo XIX. A los que creemos que algunos años son un par de años, pues que hagamos cálculos, algunos años, bastantes años, para lo que nosotros quisiéramos ya estar en un nivel moral suficientemente adelantado. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos hermanos nuestros que todavía a fecha de hoy no han oído la palabra de Jesús o no la han interpretado correctamente. Como ha dicho José Manuel antes, cuando estaba previamente a la clase, el Evangelio según el espiritismo no está apoyada en ninguna religión. Están estudiando las palabras que dijo Jesús y están los hermanos, los espíritus, están esclareciendo dichas palabras para que todos podamos entenderlo. Pero hay todavía algunos hermanos nuestros que están un poco más duros, digámoslo así, nada más, un poco más duros, y aunque oyen, no escuchan. Y si no escuchan, mucho menos van a ponerlo en práctica. Simplemente decir que durarán apenas algunos años, ya han pasado más de 100 años y todavía nos queda, me parece a mí, algún que otro año. José Manuel. Sí, un detalle simplemente. Sí, es lo que hablábamos un poquito en la introducción. Lo único que ahora no va a ser una cuestión de muchos siglos, sino que no va a costar tanto trabajo, porque, digamos, la razón se ha desarrollado. Y luego también aquí hay otro detalle muy importante que dice, en un lugar a partir de un foco, porque la luz, en lugar de partir de un único foco, fluye a raudales en todos los puntos del globo. Aquí está hablando de la mediunidad. Y la mediunidad
son personas que tienen facultades que perciben el mundo espiritual y que no tienen conexión entre ellas. Sin embargo, van recibiendo, hablamos en términos genéricos, van recibiendo la misma información cuando son mediums que están debidamente esclarecidos y debidamente educados. Porque la mediunidad es una herramienta moral, pero hay que educarla. Pero que el mundo espiritual está viniendo como puntos de luz a raudales masivamente, precisamente a traer esa información, porque ya la humanidad ha alcanzado ese punto ya de madurez para poder entender las cosas con más facilidad y sin tener que recurrir a parábolas y sin tener que recurrir a dogmas o a misterios. Muchas veces se habla del misterio de tal o misterio no. Misterio ya no hay ningún misterio. Las cosas son misteriosas hasta que se descubre la realidad, porque Dios nos dio la inteligencia para pensar. Y con esa inteligencia tenemos que buscar la iluminación del conocimiento, y esa iluminación de nuestro conocimiento y la comprensión es la luz de la que nos habla aquí el Evangelio. ¿Os imagináis solo unos instantes que los mediums que están repartidos a lo largo de todo el globo terrestre, en cada sitio los hermanos espirituales, los espíritus, les diesen una información distinta unos de otros? Es imposible. De hecho, todos los libros de Allan Kardec fueron hechos a través de la unificación de las informaciones que iban recibiendo de los mediums. Y desde luego, lo que ha dicho José Manuel es verdad. Ahora ya por todos los sitios hay informaciones verídicas que esclarecen a todos. Vamos por el ítem 18. Por consiguiente, esas palabras de Jesús deben interpretarse en el sentido de la cólera que él preveía que su doctrina iba a provocar, de los conflictos momentáneos a que daría motivo, de las luchas que debería sostener antes de su establecimiento, como sucedió con los hebreos antes de que ingresaran en la tierra prometida, y no como consecuencia de un designio premeditado de su parte en cuanto a sembrar el desorden y la confusión. El mal provendría de los hombres y no de Jesús. Él era como el médico que se presenta para curar, pero cuyos remedios provocan una crisis saludable al remover los humores nocivos del enfermo, para que finalmente queden todos curados. Y ya habéis visto, solo quedaban 3 ítems y he querido completarlos porque siempre tienen algo de bueno. Y empezamos con el capítulo 14. No pongáis la lámpara 24. Uy, perdón, 14. Sí, no, eso. No pongáis la lámpara debajo del celemín. La lámpara debajo del celemín, porque Jesús les habla en parábolas. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz, pues nada hay oculto que no vaya a ser descubierto y nada secreto que no vaya a ser conocido y presentado públicamente. Y estas palabras que están escritas esta por San Lucas y la otra por San Mateo, estaban escritas para que, primero, cuando sepamos la verdad no tenemos por qué esconderla. ¿Y qué ha ocurrido en realidad después de las palabras que Jesús dijo? Que unas personas, llamándose iglesias, las han hecho propias y las han escondido, y al resto del público, ¿vale?, nos han dicho lo que ellos han querido decirnos. Ahora, con este evangelio,
con lo que los hermanos espirituales, los espíritus, nos esclarecen, nos van a decir, que ahora lo veremos claramente, que no tengamos que esconder para nada lo que sepamos. Al contrario, estamos obligados a comentar con los de nuestro alrededor y con aquellas personas que se acercan a nosotros todo esto. ¿Por qué? Porque es nuestra misión hacer de discípulos de Jesús e ir publicando y publicitando toda la palabra de Jesús. ¿Vale? Continuamos y veréis cómo lo que quiero decir. Espera. Acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que ya tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden ni comprenden. En ello se cumple la profecía de Isaías cuando dice: oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis. Miraréis con vuestros ojos y nada veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, sus oídos se han vuelto sordos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y que al convertirse yo los sane. ¿Qué quiere decir Jesús en este ítem? No quiere, cuando está diciendo que al que tiene más se le dará, no está hablando de cosas materiales, ni mucho menos. Está diciendo que la palabra de Dios es para todo el mundo, para todos, sin excepción, pero que en el momento en que él vino había mucha gente que todavía no estaba preparada para recibir esa información y que muchos de los que le oían no compartían sus enseñanzas y no lo seguían. Hoy en día, siglo XXI, continúo diciendo que todavía hay mucha gente que no está preparada para escuchar estas palabras y entenderlas. Pero a su vez, ya no hace falta que les hable por parábolas. Los que ahora no entienden no es porque no puedan entender, sino porque no quieren entender. Hay personas muy sabias que oyen y no les interesa, porque como no creen en la vida futura, están con el corazón endurecido, ¿vale? Eso es lo que quieren decir. Continuamos. Causa sorpresa oír que Jesús diga que no se debe colocar la luz debajo del celemín, cuando él mismo oculta constantemente el sentido de sus palabras bajo el velo de la alegoría, que no todos pueden comprender. No obstante, él ofrece una explicación a sus apóstoles. Les hablo en parábolas porque ellos no están en condiciones de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen, pero no entienden, de modo que sería inútil decirles todo en este momento. Pero a vosotros os lo digo, porque os ha sido dado comprender estos misterios. Así pues, Jesús obraba con el pueblo como se hace con los niños, cuyas ideas no están aún desarrolladas. ¿Os imagináis ponerle a un niño de primaria
un examen de la facultad, no lo entenderían, ¿verdad que no? Pues eso es lo que Jesús hacía. Iba promoviendo, poco a poco, promulgando, y luego, claro que sí, iba a enviar en principio a sus apóstoles y luego a todos los discípulos, entre los que estamos, a compartir con los demás su palabra. Es decir, que es una misión, aunque nosotros estemos en el siglo XXI, esa misión nos la ha dado Jesús. Nos ha dicho que tenemos que compartirlo. Cuanto más expandamos su palabra, cuantos más hermanos comprendamos lo que Jesús vino a decirnos, comprendamos que todos somos hermanos, que el amor es lo que nos une o lo que nos debe unir, entonces todo esto estará ya expuesto. ¿Vale? José Manuel. Sí, un detalle. Hoy precisamente en la página web nuestra, hogarfraterno.es, www.hogarfraterno.es, hemos publicado un artículo está extraído del libro Camino, Verdad y Vida, El Camino, Verdad y Vida de Chico Xavier. Y el capítulo que hoy hemos publicado es uno muy cortito que se titula Saber y Hacer, del espíritu de Manuel. Y en relación a lo que está explicando hoy María Ángeles, saber es una cosa, pero vivirlo y llevarlo a la práctica es otra. Entonces, cuando eso se lleva a la práctica, es cuando uno se ilumina e ilumina a los demás. Porque ya no es solo lo que uno explica o lo que uno dice, sino lo que uno vive, que eso contagia y transforma el entorno en el que uno se mueve. Por eso, el Maestro Jesús, que lo explica ahí muy bien en ese capítulo, tuvo que dar un testimonio personal, porque si no, su palabra, simplemente con su palabra, no hubiera valido para nada. Pero él tenía que hablar, pero tenía que secundar con su comportamiento y con su sacrificio aquello que estaba diciendo. Y solo a través de ese sacrificio le daba valor a esas palabras y era capaz de iluminar. Es otro de los enfoques, otro de los puntos de vista en relación al tema, que es muy amplio, como está explicando María Ángeles sobre el tema de la luz, ¿no? Y de la lámpara. Continuamos. De ese modo, indica el verdadero sentido de la máxima. No se debe poner la lámpara debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que todos los que entran puedan verla. Eso no significa que haya que revelar sin consideración todas las cosas. La enseñanza debe ser proporcional a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quienes una luz demasiado intensa los deslumbraría sin iluminarlas. Lo he comentado antes y es verdad. Todo lo que Jesús nos ha comentado es para que lo sepamos todos. Nos atañe a todos, porque Él no hace distinción entre un país y otro país, o entre una raza y otra raza, o entre pobres y ricos. Todo lo que Él nos dijo es para todos, pero por el egoísmo, por el ego, por la envidia, por el odio, hay algunos corazones que están preparados para recibir estas palabras y hay otros que todavía están endurecidos. Cuando nosotros estamos viendo la tele o en un cine con la luz apagada, solo la cámara o la televisión, y cuando se acaba lo que estamos viendo, de repente encendemos la luz y ¿qué hacemos? Nos deslumbra. Eso es lo que quiere decirnos aquí, que todos no estamos preparados para recibir la palabra de Jesús, pero todos estaremos, eso sí que es verdad, todos estaremos preparados un día más pronto o más tarde para recibir la palabra. Sucede con los hombres en general lo que ocurre con cada individuo en particular. Las generaciones tienen su infancia, su juventud y su edad madura.
están hablando de las generaciones, no de los individuos, pues tienen las mismas etapas que una persona, ¿vale? Cada cosa debe venir a su tiempo, pues la semilla que se arroja al suelo fuera de estación no germina. No obstante, lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente, tarde o temprano será descubierto. Esto se debe a que, llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan por sus propios medios la luz intensa, pues la oscuridad les molesta. Dios les ha dado la inteligencia para que comprendan y se orienten tanto en las cosas de la tierra como en las cosas del cielo. Los hombres quieren razonar su fe. Es entonces cuando no se debe poner la lámpara debajo del celemín, puesto que sin la luz de la razón, la fe se debilita. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? ¿Preguntar? ¿Exponer? ¿No? Bueno, un detalle. Un detalle. No quiero abusar, pero es que es muy... Es que la fe razonada es que es muy importante, porque cuando las cosas, cuando tenemos dudas y no tenemos claridad de ideas, es muy difícil conducirnos en nuestra vida por un camino espiritual con la suficiente claridad o con la suficiente convicción como para tomar decisiones que a veces pues tienes que ir contracorriente, ¿no? o a lo que la mayoría suele hacer, o incluso contrario a los intereses materiales propios del inmediatismo y del entorno en el que nos desenvolvemos. ¿Por qué? Pues porque es lo que ha leído y comentado antes María Ángeles unas diapositivas atrás. Vivimos entre dos planos. Entonces, cuanto más conscientes seamos de esas dos realidades, sin vivir de una manera extraña ni mágica, aquí no estamos hablando de cosas mágicas ni extrañas, pero cuando uno dentro de esa realidad y de esa fe razonada, uno comprende que vivimos con dos realidades paralelas, pues es cuando uno se da cuenta de que a lo material hay que darle el valor que tiene y a lo espiritual hay que darle su importancia. ¿Por qué? Pues porque lo material es transitorio. Ahora estamos en este cuerpo, unas veces venimos como hombre, como mujer, pero la vida espiritual es siempre una. Nosotros no vivimos muchas veces, sino que encarnamos y desencarnamos muchas veces, porque la vida es una, siempre es la misma. En una me llamo de una forma determinada, nazco en tal país, tengo unas características, en otra tengo otras, pero siempre es un bagaje que el espíritu va acumulando. Llegado a ese momento de madurez, como explicaba María Ángeles, pues entonces uno ya tiene claro cuáles son sus objetivos. Entonces lo material, uno ya no te domina lo material a ti y tú eres siervo de lo material, sino que lo material tú ya eres el que domina y el que controla y el que lo administra. Y entonces te sabes desenvolver igual, tanto con la riqueza como con la pobreza, porque tu objetivo es espiritual, porque sabes que todo lo que tenemos aquí es absolutamente transitorio, ¿no? Y luego otro detalle respecto a lo de la luz demasiado intensa, esto no depende de ser más inteligentes o menos inteligentes, sino aquí estamos hablando del sentido espiritual. ¿Por qué? Porque hay gente muy inteligente, por ejemplo, pero el orgullo, la vanidad, el prestigio académico y tal, muchas veces esos son, digamos, como eslabones, como piedras de toque muy graves, muy grandes, que entorpecen nuestro juicio espiritual como para poder entender esas realidades espirituales. Entonces, esas personas no son capaces de ver la luz porque no están en condiciones, no porque no sean inteligentes, porque inteligentes para cosas materiales sí que lo son, sino porque todavía no han desarrollado esa sensibilidad, esa inteligencia, digamos, moral, espiritual, para poder entender estas cosas. Por eso hay gente sencilla del campo que te hablan con una sabiduría respecto a las cosas de la vida. Y dices, bueno, y este hombre que ha leído, y a lo mejor son medio analfabetos, y sin embargo tiene una sabiduría. ¿De dónde ha salido esa sabiduría? Pues de la experiencia y de muchas vidas atrás, aunque en esta existencia hayan venido en una condición muy humilde. Ahora más adelante, completando lo que dice José Manuel, nos lo dirá, que la mediunidad se da para ciertas personas y muchas veces se dice que cómo le dan la mediunidad a este hermano que tiene, entre comillas, que no es verdad, pero entre comillas, pocas luces, cuando podría dársele a otra persona más inteligente. A ver, la mediunidad se le da a la persona, en principio, que adquiere el compromiso para llevarla a cabo y ayudar a los demás. De tal manera
que si alguien con mediunidad no la trabaja correctamente, muchas veces se le retira la mediunidad o incluso se acercan a ellos seres que son burlones, ¿vale? Entonces la mediunidad no es ni para gente que sepa mucho, ni para gente que no sepa, ni tiene jerarquías, no. Ahora lo veremos más adelante cuando vaya pasando, ¿vale? Ahora, creo que este ya lo había leído todo, ¿vale? Sí, correcto, lo habías terminado ya, sí. Así pues, si bien la providencia, en su previsora sabiduría, solo revela las verdades gradualmente, siempre lo hace a medida que la humanidad está madura para recibirlas. La providencia las mantiene en reserva y no debajo del celemín. En cambio, los hombres que están en posesión de esas verdades, por lo general, las ocultan al común de las personas con la intención de dominarlas. Es lo que antes os he comentado. Yo lamento mucho que esto haya ocurrido porque las palabras de Jesús, al estar en posesión de unas personas que no han dado el verdadero conocimiento o el verdadero valor de esas palabras, han repartido a la gente común, pues a la gente en general, lo que ellos han querido, con intención de que de dominarnos siempre. Lo que pasa es que ahora, al llegar estos libros que están al alcance de todo el mundo o de casi todo el mundo, porque hay libros gratuitos, siempre y cuando pueda alguien leer, hay libros gratuitos que van informando. Eso hace que todo el mundo ahora estemos en posibilidad de poder leer y de poder alcanzar las verdaderas palabras del maestro, ¿vale? Son ellos los que en realidad colocan la luz debajo del celemín. A eso se debe que la mayoría de las religiones tengan sus misterios, cuyo examen prohíben. No obstante, mientras esas religiones van quedando rezagadas, la ciencia y la inteligencia avanzan y rasgan el velo del misterio. El pueblo llegó a la edad adulta y quiere penetrar el fondo de las cosas, de modo que eliminó de su fe lo que se oponía a la observación. Ya no nos conformamos con que nos digan, eso es un milagro, eso es la fe. No, nos gusta averiguar, nos gusta saber, nos gusta comprender y que no intenten manipularnos en cuanto a las palabras de Jesús. No puede haber misterios absolutos y Jesús está en lo cierto cuando dice que no hay nada secreto que no vaya a ser conocido. Todo lo que está oculto será descubierto algún día y lo que el hombre aún no puede comprender en la tierra le será desvelado sucesivamente en mundos más adelantados, a medida que se purifique. Por ahora, en este mundo, se encuentra en medio de tinieblas. Verdaderamente, nos falta todavía cosas por aprender, pero pienso que en estos 100 y pico de años que está al alcance de todos los libros de Allan Kardec, nos han abierto mucho la mente, muchísimo. A Dios gracias. Hay quienes preguntan qué beneficio podría extraer el pueblo de esa cantidad de parábolas, cuyo sentido estaba oculto para él. Observemos que Jesús solamente se expresó por medio de parábolas en las partes hasta cierto punto abstractas de su doctrina. No obstante, hizo de la caridad hacia el prójimo, al igual que de la humildad, las condiciones precisas para la salvación. Y todo lo que dijo respecto a eso
ha quedado perfectamente claro, explícito y sin ambigüedades. Así debía ser, pues se trataba de una regla de conducta, regla que todos debían comprender para estar en condiciones de llevarla a la práctica. Era lo esencial para la multitud ignorante, a la que se limitaba a decir: esto es lo que debéis hacer para conquistar el reino de los cielos. Acerca de los aspectos restantes, reservaba el desarrollo de su pensamiento exclusivamente para sus discípulos, puesto que ellos estaban más adelantados, tanto en lo moral como en lo intelectual. Jesús tuvo oportunidad de iniciarlos en el conocimiento de verdades más abstractas. Por eso Él manifestó: a los que ya tienen, más se les dará. Pero es que es lógico. ¿Por qué se les va a dar más a los que ya están trabajando? Porque están demostrando que están trabajando, porque están demostrando que están poniendo en práctica lo que Jesús nos dijo. Por eso se les dará más. Y por eso se nos exigirá también más. Cuidado, ¿eh? Cuanto más se nos dé, más se nos va a exigir. Pero es justo, ¿no? ¿No? Lo veis como yo. Con todo, incluso con sus apóstoles, Jesús conservó sin definir muchos puntos, cuya comprensión plena estaba reservada para tiempos ulteriores. Son esos puntos los que generaron las más diversas interpretaciones, hasta que la ciencia por un lado y el espiritismo por el otro revelaron nuevas leyes de la naturaleza que facilitaron la comprensión de su verdadero sentido. Antes se me ha olvidado comentar una cosa, pero ahora me ha venido a la cabeza. Estaba hablando de Jesús, que ponía en práctica la caridad y la humildad. Mirad, cuando nosotros tenemos algún referente, ¿vale? Alguna persona, un padre, un abuelo, un familiar, un amigo al que tenemos referente, lo que hacemos es fijarnos en sus actos. Y es por eso que Jesús triunfó, porque no decía unas cosas y hacía otras. No, él ponía en práctica todo lo que predicaba. Él era humilde, él practicaba la caridad y de hecho nos lo demuestra a lo largo de toda su vida, en los 3 últimos años de su vida. Puso en práctica la humildad, la caridad, el amor al prójimo y el ayudar al más desfavorecido. En una lección que no es esta, dice: he venido para curar a los enfermos, no a los sanos. Porque él lo que quería era que todos fuésemos adelantando. Y tal vez alguno de los que estemos aquí estuvimos coetáneos o contemporáneos a la existencia de Jesús en la tierra, tal vez. Pero qué mal deberíamos de estar entonces cuando ahora estamos como estamos. ¡Qué mal! Y puede ser que en ese momentito sus palabras nos resbalaran y ahora nos están haciendo tan fuertes, nos hacen muy fuertes esas palabras, porque el amor es así, fortaleza, el amor es fortaleza, ¿vale? El espiritismo en la actualidad arroja luz sobre una cantidad de puntos oscuros. Sin embargo, no proyecta su luz sin un criterio. En sus instrucciones, los espíritus actúan con una prudencia admirable. Abordan los aspectos ya conocidos de la doctrina, de modo gradual y sucesivamente, en tanto que dejan los restantes a fin de que sean revelados a medida que resulte conveniente sacarlos
de la oscuridad. Si lo hubiesen presentado completa desde el primer momento, solo habría sido accesible para un reducido número de personas. Lo que Jesús tampoco pretende es perder ni tiempo, ni él ni nosotros, por supuesto. No estamos dispuestos a perder el tiempo y no estamos dispuestos a perder nuestra fortaleza intentando convencer a aquellas personas que no quieren oírnos. Hay tantísima gente, tantísima, que está ávida de estas palabras, que está ávida de comprender la verdadera existencia de la reencarnación, que muchos no saben, de tener alguna explicación a lo que les pasa o a lo que le sucede a alguien cercano a él, que no vale la pena, os lo digo, no vale la pena intentar convencer a los que no quieren ser convencidos. No vale la pena. Se puede trabajar con aquellos que sí desean saber de la palabra de Jesús, que sí desean saber, estamos ávidos de comprender por qué pasan estas cosas. La mayoría culpan a Dios. Es que Dios, si Dios existiera, no permitiría. Dios existe y permite todo lo que nosotros queramos, porque es amor. Y como es amor, nos da libertad. Y cuando nosotros le tiramos a él la culpa, es porque la culpa la tenemos nosotros. Él no nos da a pasar nada que no nos merezcamos, bien en esta vida o bien en vidas anteriores. Está claro, muchas veces queremos o quiere la gente reflejar en una vida a la persona que le pasa algo mal, quiere ver la causa en esta misma vida. Y nosotros sabemos que no es así muchas veces, que venimos a pagar ahora lo que hemos hecho en una vida anterior. Y Dios es muy benévolo con nosotros. Dios es puro amor. Y si venimos en esta vida y no aprobamos el examen, nos da la oportunidad de venir en otra o en otras vidas a hacer el mismo examen. También me gustaría añadir que la doctrina no es una doctrina que los espíritus nos la dan toda hecha y toda ya como si fuera un catecismo, tal, sino que, por definición, el espiritismo es una ciencia de observación. ¿Eso qué significa? Pues que, además de lo que el mundo espiritual nos revela, pues nosotros a través de la observación podemos deducir muchas cosas que luego ellos mismos nos lo confirman, pero que nosotros lo observamos. Y vamos a poner un ejemplo fuera de lo que es el espiritismo, la doctrina espírita. Experiencias cercanas a la muerte. Las personas se ven fuera del cuerpo y observan y analizan. Y entonces te describen una realidad, aquello que han observado. Y eso les lleva a sacar una serie de conclusiones. Y allí hay gente religiosa, allí hay ateos, allí hay gente agnóstica, allí hay gente de todo tipo. Gente incluso estaba reñido con Dios y con tal. Y sin embargo, ven esa realidad y como lo han visto, analizan y lo interpretan. Ojo, curioso, eso les cambia la vida. Muchos de ellos cambian su forma de ver la vida. Si hemos leído a Raymond Moody, a la doctora Elizabeth Kubler-Ross y a tantos otros investigadores, pues les cambia la vida. A partir de ese momento, después de esa observación, es cuando empiezan a desarrollar y a trabajar. Por eso dice aquí, bueno, decía en la anterior diapositiva, que los espíritus nos van informando, pero que esa luz se va clarificando, no porque ellos nos vayan tan única y exclusivamente dando esa información, sino que nosotros mismos, a través de esa profundización, vamos descubriendo y vamos deduciendo y comprobando por nosotros mismos, sin que nadie nos lo tenga que decir, vamos comprendiendo las cosas, que es la mejor manera de llegar a las convicciones y a esas realidades. Y luego otro detalle, cuando hablamos de misterios, hablamos de dogmas, como estaba explicando María Ángeles,
no es porque no existan misterios, hay cuestiones que son tan profundas que nosotros ni en una vida ni en muchas vidas las podremos llegar a comprender, pero el mundo espiritual no nos dice que no investiguemos, sino al revés, que aun siendo un misterio o aun siendo algo que es muy profundo, lo que nos invitan es a todo lo contrario, a profundizar y que esa luz cada vez se haga más viva y más fuerte. Como continuación de lo que estaba diciendo José Manuel, la mayoría, os lo digo de verdad, de científicos, médicos, biólogos, para creer en una cosa, quieren verla. Y entonces, como científicos que son, y entonces, afortunadamente, algunos de ellos han tenido experiencias cercanas a la muerte en los que han estado muy pocos minutos o muy pocas vidas en coma, pero a la vez han ido a otra dimensión, no a otro mundo, a otra dimensión en la que se les ha hecho ver la realidad. Y entonces, como bien ha dicho José Manuel, cuando vienen completamente cambiados. Con miedo porque ellos eran los primeros escépticos que no creían. Y con miedo a hablar entre sus compañeros porque piensan que lo van a tildar o los van a tildar de locos, de incrédulos. Y entonces, afortunadamente, cada vez hay más médicos, sobre todo en el departamento de oncología, enfermeras en la parte de oncología, a los que se les demuestra, los mismos enfermos, les explican lo que están viendo, de manera que ellos mismos están cambiando. Están cambiando. Es que la verdad es la verdad, no puede ocultarse. La luz no se oculta. ¿Vale? Y de hecho, en la página web nuestra de Hogar Fraterno, ahí tenemos tenemos un caso de una experiencia de muerte compartida. Os invito a que lo leáis porque es un caso de un chico que espontáneamente cuenta su experiencia y es fantástico, de cómo él era agnóstico y le llega un buen día la enfermera y le dice, y estaba su padre que estaba para morirse y no se explicaban cómo era posible que habiendo pasado todo ese tiempo todavía estuviera vivo. Y llega la enfermera y le dice al chico, a él y a su hermana, pero le dice a él, es que tu padre está esperando que le des permiso para marcharse. Y se queda, claro, una situación totalmente surrealista. Y bueno, no os lo voy a contar, pero leerlo porque es cortito, pero es precioso, es una experiencia personal preciosa. De hecho, algunas veces cuando hay algún moribundo y por las circunstancias que sean, alguno de sus hijos se encuentra en otro país, parece que incluso estén esperando su llegada para desencarnar. Continuamos. Dice, incluso habría atemorizado a los que no se encontraban preparados para recibirla, lo que hubiera significado un obstáculo para su propagación. Si nosotros nos dicen algo que no entendemos, que no lo hemos puesto en práctica, lo desechamos. Creemos que no nos sirve, por eso dice que se irán recibiendo todas estas notificaciones, que son muchas, en la medida en que estemos preparados, ¿vale? Así pues, si los espíritus aún no revelan la totalidad de modo ostensible, no es porque en la doctrina haya misterios reservados a unos pocos privilegiados, ni porque ellos pongan la lámpara debajo del celemín, sino porque cada cosa debe llegar en el momento oportuno. Los espíritus dejan que cada idea disponga del tiempo necesario para madurar y propagarse antes de presentar otra, de modo que los acontecimientos puedan preparar su aceptación. Mirar, una de las cosas que a mí, cuando estaba ya dentro del espiritismo, es comprender
el motivo de las catástrofes. Yo antes no lo entendía, porque hay gente que se ahoga, porque hay gente que muere de accidente, sea mayor o sea joven, o sean pequeños. Cuando entiendes el espiritismo y sabemos que todo tiene un porqué, la vida la coges más serena, más conformista, siempre encontrando un motivo. Y intentamos también dar consuelo a aquellas personas que así no lo entienden, aunque a veces nos cuesta recibir varapalos de aquellas personas a las que queremos ayudar. ¿Vale? No vayáis en busca de los gentiles. Jesús envió a estos 12, a los apóstoles, después de darles las siguientes instrucciones. No vayáis en busca de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Id más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en los lugares a donde fuereis, predicad diciendo que el reino de los cielos se aproxima. En numerosas circunstancias, Jesús da evidencias de que sus miras no están circunscritas al pueblo judío, sino que abarcan a toda la humanidad. Por lo tanto, si dice a sus apóstoles que no vayan en busca de los paganos, no es porque desdeñe la conversión de estos, lo que sería poco caritativo, sino porque los judíos que creían en un Dios único y aguardaban al Mesías, ya estaban preparados por la ley de Moisés y por los profetas para recibir su palabra. Como a los paganos les faltaba incluso la base, todo estaba por hacerse y los apóstoles aún no se encontraban suficientemente esclarecidos para tan ardua tarea. Por esa razón les dijo, id en busca de las ovejas descarriadas de Israel, es decir, id a sembrar en un terreno que ya está labrado. Jesús sabía que la conversión de los gentiles se produciría en su momento. En efecto, los apóstoles irían más tarde a plantar la cruz en el centro mismo del paganismo. Es que tampoco hace falta explicarlo más, pero cosas claras, aunque él estaba predicando en el pueblo judío, dice bien claro que toda su palabra, toda su obra, era para esparcirla a toda la humanidad, sin excepción, y que los paganos también recibirán en su momento esa palabra y ya podrán ponerla en práctica, pero que hay tanta gente ávida de saber y que ya está preparada para aprender, que es mejor y obviamente más fructífero hablar con estas personas y luego dedicarse a aquellas que nos van a costar un poco más de trabajo. Un poco más de trabajo. Todos tienen que pasar por ahí. Sí, un detalle simplemente, y trasladándolo a nuestra época. Aquí nos está diciendo que, claro, Moisés ya había dejado las bases y la semilla para poder, digamos, desarrollar lo que Jesús tenía que traer, ¿no? Y luego con el tema de los gentiles, pues que costó muchísimo más trabajo, pero que, como dice bellamente, al final, pues que en la misma Roma, en el mismo centro del paganismo, ahí se instauró, digamos, con el ejemplo de grandes apóstoles, no solo los conocidos, sino otros muchos que también predicaron, pues digamos, sentaron esas bases. Hoy día estamos viviendo otro tipo de problema, distinto a aquel, y es el problema de los prejuicios. Es decir, hoy día tenemos una situación en la que tenemos una concepción
muy pobre de lo que sobre la imagen de Jesús, sobre la imagen del Evangelio, de cómo las religiones han ido tratando el tema a lo largo de los siglos a través de las distintas épocas. Y hoy en día hay mucha gente que ya de base, de principio, no quiere saber absolutamente nada sobre el tema de Jesús ni sobre el tema del Evangelio. Entonces ahí es donde nosotros, los que vamos estudiando y vamos profundizando, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de convencer a la gente de que todos esos prejuicios hay que dejarlos a un lado y nos tenemos que quedar con la base y con la esencia. Porque las interpretaciones humanas son eso, interpretaciones humanas. Pero lo que es la base del Evangelio es la que es. Y el testimonio de Jesús fue el que es. Y el mundo espiritual viene a esclarecernos aquellos puntos oscuros, volvemos a repetir, que la Iglesia, que las religiones convencionales, cristianas, católicas, pues nos habían dejado hasta nuestros días, ¿no? Por eso que hoy día tenemos un desafío bastante importante. Muy importante. Y una responsabilidad muy grande, todos. Vale, continuamos. Esas palabras pueden aplicarse a los adeptos y también a los propagadores del espiritismo. Los incrédulos sistemáticos, los burlones obstinados, los adversarios interesados son, en relación con los espíritas, lo mismo que eran los gentiles en relación con los apóstoles. A ejemplo de estos, los espíritas deben buscar en primer término hacer prosélitos entre las numerosas personas de buena voluntad que anhelan la luz y poseen en sí un germen fecundo. De ese modo, no perderán el tiempo con los que se rehúsan a ver y oír y que, por orgullo, se resistirán tanto más cuanto mayor sea la importancia que se les atribuya a su conversión. Si insistimos mucho, la persona a la que intentamos no convencer, nosotros no convencemos a nadie, se tiene que convencer cada uno, pero a la persona a la que queremos dirigirnos y decirle las palabras de Jesús, nos cogen con garras. Porque como no lo conocen, como no están todavía preparados, nos cogen con garras. Y entonces hay que intentar hablar a aquellas personas que están, en apariencia por lo menos, preparadas para oír la palabra de Jesús. ¿Vale? De ese modo no perderán el tiempo con los que se rehúsan a ver y oír y que por orgullo se resistirán tanto más cuanto mayor sea la importancia que se les atribuya a su conversión. Más vale abrir los ojos a 100 ciegos que desean ver claro que a uno solo que se complace en las tinieblas, porque así estaremos aumentando en mayor proporción la cantidad de defensores de la causa. Dejar a los demás en paz no constituye una muestra de indiferencia, sino de buena política. Ya llegará su turno cuando sean arrastrados por la opinión general y cuando oigan reiteradamente las mismas ideas alrededor suyo. A nadie se le va a dejar atrás. Simplemente a cada persona tiene un momento idóneo y es por eso que se debe de incidir más en los que más preparados estén. ¿Vale? No, porque eso no es mucho. Entonces creerán que aceptaron esos conceptos por propia voluntad y no por la presión de otros. Además, algunas ideas son como las semillas. No pueden germinar antes de la estación apropiada, ni en un terreno que no ha sido preparado. Por eso es mejor esperar el tiempo propicio y cultivar antes las semillas que germinaron, para que las restantes no se atrofien a causa de un cultivo demasiado intenso. En los tiempos de Jesús y a consecuencia de las ideas limitadas y materialistas de entonces, todo estaba circunscripto y localizado. La casa de Israel
era un pequeño pueblo y los gentiles eran los pequeños pueblos de los alrededores. En la actualidad, las ideas se universalizan y se espiritualizan. La nueva luz no es privilegio de ninguna nación. Para ella no existen barreras. Tiene su sede en todas partes y todos los hombres son hermanos. Asimismo, los gentiles tampoco son un pueblo, sino una opinión generalizada sobre la cual poco a poco triunfa la verdad, al igual que el cristianismo triunfó sobre el paganismo. Ahora ya no se los combate con armas de guerra, sino con el poder de la idea. Y aquí vamos a terminar, ¿vale? Porque ya son las 8. Sí. Bueno, por lo menos lo que es la conexión virtual, pero nosotros luego podemos seguir comentando. Ajá. Y podéis preguntar lo que queráis. Pues, ¿Preguntas? bueno, pues nada, una pregunta de la gente que está conectada. Si Jaume. Comentabas que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros y a los demás en esta vida, desagradables o cosas, tienen orígenes de sentidas anteriores. Entonces, ¿tiene sentido o puede o se debe intentar como un salvador, de comillas, ayudar a esas personas? ¿Le puedes ahorrar, después alargar mucho sufrimiento o su trabajo, su aprendizaje pasa por... Todas las personas tenemos que pasar las pruebas que sean para nuestra evolución. Pero eso no significa que no tengamos como personas que ayudar a los demás. Me explico. Tenemos un padre que en otra vida no sabemos lo que fue, que está enfermo y que lo tenemos en una residencia, ¿vale? Tenemos la obligación moral de ir a visitarlo, de manifestarle nuestro cariño. Tenemos un vecino que tiene algunas taras, algunas enfermedades, o que han caído en la pobreza de repente por todo lo que está pasando. Eso significa que tenemos que decir, como viene de vidas pasadas, ya no. Nosotros tenemos que intentar ayudarles, pero cada uno pasaremos las pruebas que hemos elegido nosotros, porque las hemos elegido nosotros, las pasaremos para nuestro progreso, para nuestro adelantamiento espiritual. Pero no podemos levantar las manos y decir, como lo que tú tienes es de vidas anteriores, te apañarás. No, como personas debemos de intentar ayudarnos unos a otros, porque las pruebas nos vienen. Si no es esta, nos vendrá otra. Siempre para nuestro adelantamiento. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre eso? Entonces, ¿se puede adaptar? Pues sería como una intromisión. No. Un poco, ¿piensas que conoces la solución para la problemática de una persona? Tú intentarás ayudarle siempre, ¿vale? Pero él pasará la prueba. Él pasará la prueba. Si no es esa, pasará otra, ¿vale? Porque el adelantamiento espiritual de cada uno de nosotros lo hacemos nosotros. La reforma íntima la hacemos nosotros. Y no podemos tampoco apoyarnos en lo que nos van a hacer nuestros amigos, nuestros vecinos o familiares, porque entonces levanto las manos y ya me ayudarán. No, ¿vale? Intentar ayudar, sí. Hay cosas que no podrás ayudarles porque las tiene que superar cada uno en sí mismo. Sí, pero si te hace de corazón, ¿sabes? Sí, claro. Somos libres de Hombre, ayudar. Claro, la pregunta que tú has hecho, si realmente le puedes, si le puedes ayudar y sabes el remedio, hombre, lógicamente es bueno que le puedas ayudar. Ahora, aquí es lo que está explicando María Ángeles. Tú a lo mejor puedes, vamos a poner un ejemplo, que una persona tiene un problema físico porque tiene un desequilibrio emocional que le provoca a lo mejor una gastritis, por poner un ejemplo. Entonces tú le puedes ayudar
de que aparte de que la medicina convencional, que es medicación para aliviar esa problemática, pues que tenga otra actitud de cara a la vida y tal. Pero claro, al final, como comentaba María Ángeles, esa persona es la que tiene que hacer el cambio. Tú le puedes orientar, hablarle claro, explicarle, mírame, y con ejemplos y tal, pero al final eres tú, es la otra persona la que tiene que tratar de buscar esa solución. Pero luego también hay otra cosa que es muy importante, que a la hora de ayudar tenemos todos la responsabilidad de autoeducarnos primero nosotros y adquirir conocimiento. Y en la medida en que nos vayamos preparando y vayamos adquiriendo conocimiento y autoeducándonos, en mejores condiciones estaremos para poder ayudar a las personas. Es más, incluso si somos capaces de sensibilizarnos, ese material, ese conocimiento que nosotros tenemos, el mundo espiritual lo podrá aprovechar para que tú le digas a esa persona lo que en ese momento necesite. Incluso diciendo cosas que hasta tú mismo te sorprenderías, que eso es lo que hacían los primeros cristianos. Eran facultades mediúnicas, eran personas que tenían muy claro lo que era. Y entonces a veces hablaban y después decían, ¿pero qué he dicho? Y la gente decía, oye, has hablado de maravilla. Y pues no he sido yo. Y me has dado la solución a mi problema. Muchas veces es así. Sí, pero hay que prepararse para eso. Exacto. Víctor. Yo creo que la prueba es para los dos. Para los dos. Sí. Sí, porque ya lo he dicho, que si te quedas parado, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la caridad? Los dos van a recibir una ayuda o la negación de la prueba Para los dos, efectivamente. Una cosa, yo creo que como los que están conectados no escuchan lo que vosotros decís, yo creo que lo mejor es que cerremos ya la conexión y luego continuamos nosotros aquí. Vale, pues, Albita, ¿vienes y haces la oración de cierre? Sí, lo hemos dicho, pero ¿queréis preguntar algo? Tere, Yolanda, Ramón, María, ¿queréis preguntar alguna cosa? ¿O algún comentario? O comentar simplemente. Sí, yo daré las gracias a María Ángeles porque me ha encantado, a ti también por tus comentarios, porque se saben las cosas, pero cuando se comparten las mismas ideas, las mismas palabras o parecidas o similares o semejantes, ¿no? Es mucho más enriquecedor. Sí, llega al corazón y como que te da, nos cogemos todo de la mano pues para ir andando por el mismo camino. Claro, y te da una fortaleza, una alegría y yo qué sé, te llena el corazón. Estar con vosotros es una bendición y os lo agradezco en el alma. Gracias. Así que, bueno, que un comentario, que no hay que ser jueces de nadie, que tampoco de nosotros mismos, simplemente pues recomendarnos con cariño todas las noches lo que tenemos que mejorar. Claro. Y porque nadie es perfecto y la verdad que, bueno, en la medida que uno pueda, pues siempre hacer el bien por el bien mismo y una sonrisa o lo que sea, es caridad. Y vamos todos caminando y ya está. Era lo que quería expresaros. Un Gracias, abrazo Tere. grandísimo. Muy bien, gracias, Tere. Gracias a vosotros. Espera. Ahora, cuando y seguimos aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos, mis hermanos encarnados y desencarnados. En este momento, después de todas estas enseñanzas, porque hay muchísimas, en la clase de la tarde de hoy, en este evangelio, que nos llama a que nos interioricemos esas enseñanzas del Maestro y las pongamos en práctica, porque es que el evangelio es la medicina para nuestros espíritus, porque es que no solo estamos enfermos del cuerpo, el cuerpo está enfermo porque el espíritu también está enfermo. ¿Y dónde está la medicina para el espíritu? A través del evangelio. Entonces, después de estas enseñanzas no nos queda más que cerrar nuestros ojos, esos ojos físicos, y que visualicemos en este momento al Maestro de Maestros, al Maestro Jesús de Nazaret, ese Maestro que a todos nos ama, que a todos nos espera, que a todos nos escucha cuando le hablamos de corazón, cuando Él ve nuestra reforma interior, cuando ve nuestros cambios. Al Maestro le damos infinitas gracias,
porque ya nos lo dijo en aquel entonces, que enviaría ese consolador, y ese consolador no es otra cosa que el espiritismo. Gracias, Señor Jesús, por enviar a toda aquella falange de espíritus amorosos, de espíritus con deseo de rescatar a cada uno de nosotros, que pongamos en práctica estas enseñanzas. Que también, Señor Jesús, como decía la lectura, que la luz llegará a todos los puntos oscuros. Clamamos en este momento para que esa luz llegue a aquellos puntos donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay desconocimiento del amor del Padre, donde hay desconocimiento de que la vida continúa. Que esa luz llegue hacia nuestros hermanos que se encuentran en las guerras, hacia nuestros hermanos armados desde lo más profundo de sus espíritus con el deseo de hacer daño, que esta luz los sensibilice y los desarme, pero también a nosotros, porque somos nosotros los más necesitados. Apenas estamos aprendiendo, luchando por poner en práctica tus enseñanzas, Señor Jesús. A todos los hermanos directores de este centro, a nuestros ángeles guardianes, guías y protectores de cada uno de nosotros, infinitas gracias porque nos acompañan, porque nos guían, porque nos envuelven en sus luces. A todos los espíritus médicos que en este momento se encuentran aquí, dispuestos a aportarnos ese medicamento para nuestros dolores, tanto físicos como espirituales. Gracias al Padre Celestial por tanto amor, por enviar a todo ese equipo de trabajo. En este momento damos gracias infinitas y que esta luz llegue también a todos nuestros hermanos que pertenecen a este centro, quienes no han podido venir por una u otra razón, por los que se encuentran enfermos, por los que tienen pereza de venir, que sea también sanada esa pereza. Por todos nuestros seres queridos, por nuestros hermanos que nos quieren mal, que también ellos se envuelvan en estas bellos efluvios de sanación. Gracias, Maestro Jesús, porque tú eres nuestro guía, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. A ti nos acogemos para de regreso a nuestras viviendas lleguemos sin ningún inconveniente. Con la paz que hoy nos das, la podamos compartir con nuestros hermanos que encontremos en el camino. Gracias, Señor Jesús, y que así sea. Bueno, Qué pena que me estén. Muchas gracias, Alba. sí, bueno. Gracias. Bueno, gracias, María Ángeles, y a todos. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Buen fin de semana.